número 7 y vamos a leer el verso 1 en adelante. 7:1 de la carta a los Hebreos. Y me dice amén cuando ya tenga la porción. Hebreos es de los últimos libros en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo número 7 y verso número 1. Me dice amén cuando ya tenga la porción. 7:1 de la carta a los Hebreos. Amén. Dice la escritura: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de días, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Verso 4. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de entre nosotros, de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dando testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén y amén. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche por el privilegio que nos das de estar reunidos en esta hora, en este lugar. Señor, te pedimos que nos auxilies con tu glorioso Espíritu Santo. Señor, te pedimos que seas tú, Señor amado, el que hable a través, Señor, de nuestros labios, Señor, y que sean circuncidados los oídos en esta hora para poder escuchar el consejo bendito de tu palabra. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, vamos a seguir, amados hermanos, estudiando acerca de los beneficios de las heridas que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. No sé si me dice amén en esta noche. Solo para recapitular, y para mis hermanitas que nos visitan por primera vez, para que podamos llevar la secuencia de lo que estamos estudiando. Hemos dicho que a nuestro Señor Jesucristo lo hirieron en 5 partes. ¿Cuáles son esas 5 partes? Número 1, hemos hablado que a él lo hirieron ¿en dónde? En el orden que hemos estudiado: en las manos, en los pies. Ahorita estamos en la espalda, pero también fue herido en el costado, ¿verdad? Y en las espaldas. Cuando hablamos, hermano, de las heridas en las espaldas, hemos dicho que hay 4 lugares muy importantes en las espaldas. Ayúdeme en esta noche para poder ubicarnos. 4 partes muy importantes en que se divide la espalda. Número 1, dijimos,
Muy bien. La cerviz. Nuevo BlackBerry 10, un número que cambió el concepto de belleza. Elegancia en movimiento para capturar el momento perfecto. La precisión de saber cuál es el próximo paso con un solo toque. El poder de ver tu mundo como tú quieres. Perfecto balance entre belleza y movimiento. El BlackBerry que siempre habías esperado, ahora con Telcel. Y muchas veces, amado hermano, We live in a unique place. A new world. Is this St. Louis? Was. This town is worth fighting for. You think you're better than me? You lack respect. Speak! They're coming. They're planning to attack right after dark. What's it gonna be? Pointless bloodshed? Or are we gonna work out our differences together? Defiance, episodio estreno, esta noche, solo por Bueno, Sci-Fi. ¿cuál era la segunda parte importante en la espalda? La columna vertebral. ¿Y qué dijimos que era la columna vertebral? Ajá, pero ¿qué significa la columna vertebral? Acuérdese, vimos Lucas 13, mandé. Ajá, pero acuérdese qué pasaje vimos en Lucas capítulo 13. ¿Se acuerda aquella mujer que estaba encorvada y que tenía la columna, hermano, pues inclinada? Y hablábamos, amado hermano, que una persona con la columna, o una mujer, porque dice la Biblia, habla de una mujer que tenía 18 años, la columna caminaba encorvada, ¿verdad? No sé si alguien me puede cerrar la puerta, que gritan más fuerte los niños, que se oyen más los gritos de los niños que sus amenes, hermano. Qué triste que los niños griten más fuerte. Pero alguien que cierra ahí. Bueno, hablamos entonces de la mujer encorvada, que tenía 18 años, que un espíritu le tenía, hermano, viendo hacia lo de la tierra. Y hablamos que la enfermedad de la columna vertebral consiste en tener puesta la mirada solamente en las cosas de esta tierra. Entonces, una persona que no puede ver las cosas espiritualmente hablando. Usted ha visto que hay gente, hermano, que todo lo ve o lo analiza con ojos carnales o terrenales, es porque tiene la mirada puesta en las cosas de la tierra. Bueno, pero hoy vamos a estudiar, número 3, lo que son los lomos. La última de las partes son los riñones. Pero hoy vamos a estudiar, hermano, acerca de los lomos. ¿Qué son los lomos, hermano? A ver, aprendamos en esta noche. ¿Qué son los lomos? ¿Mande? ¿Dónde carga? A ver, ¿alguien más? ¿De qué parte es físicamente de la espalda? ¿Qué parte componen los lomos? Hermano, no puede ser que no piense, diga lo que piense o algo, no se me agache. Estamos estudiando, hermano. Yo creo que usted me ayude en esta noche. La parte de arriba, ¿para qué servirán los lomos? Para cargar. Bueno, si usted puso atención a la escritura, ¿en qué parte menciona Pablo, que se cree que fue el que escribió Hebreos? ¿En qué parte menciona del capítulo 7 los lomos? ¿Quién estaba ahí en los lomos? Dice que aún no había nacido, no sé si usted puso atención del texto que leímos, pero habla acerca de los diezmos, habla de Abraham. Y dice la escritura, hermano, que cuando llegó Melquisedec, después de derrotar a algunos reyes por ahí, creo que eran 5 reyes, se presentó Melquisedec, hermano, a donde estaba Abraham. Abraham es el que había venido de la victoria y de la batalla, y se le acerca, amado hermano, Melquisedec. Y cuando se acerca Melquisedec, Abraham, que se le conoce como el padre de la fe, le entregó los diezmos de todo, dice la escritura. No sé si dice amén. ¿Por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Pregunto en esta noche. Voy a hacer un paréntesis aprovechando que no siempre, o nosotros casi no hablamos directamente de lo que son diezmos y ofrendas, aunque es muy importante, es parte vital en la vida del creyente, en la vida material del creyente. Pero le voy a hacer a usted una pregunta en esta noche. ¿Habrá que diezmar o no habrá que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar?
aprovechando que estamos hablando un poquito de este texto, ¿por qué hay que diezmar? Hay que obedecer, hay que diezmar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que me ayude? Por gratitud, ¿alguien más? Ayúdenme, hermanitos, por favor. ¿Por qué diezma? El que diezma, ¿por qué lo hace? Porque le cuento que hay muchos que diezman y no saben ni por qué lo hacen. A ver, dígame, hermano, por favor, porque tenemos que tener base bíblica de todo lo que hacemos. Fíjese, si alguien me dice, mire, ¿por qué hay que obedecer? Bueno, se obedecen los mandamientos. Entonces, si es un mandamiento, yo le haría a usted una pregunta. ¿En dónde dice la Biblia como un mandamiento que tenemos que diezmar? Pero es que hay que tener base bíblica. Mire, hermano, yo quiero que usted me entienda en esta noche, que no hablemos por hablar, porque a veces solo hablamos porque pienso, me imagino, pero bíblicamente, ¿dónde nos ordena la Escritura que hay que diezmar? ¿Dice o no dice? Malaquías 3:10, bueno, pero está en el Antiguo Testamento. Está dicho por los profetas. Y los profetas, hermano, estaban anunciándole a la nación de Israel. Y si usted lee, hermano amado, Malaquías, es una palabra que el Señor le está dando a Israel. Dice, vosotros, la nación entera. Le está hablando a una nación, y esa nación se llama Israel. Y pregunto esta noche, ¿habrá aquí algún israelita? ¿Es usted israelita en lo natural? La respuesta, hermano, es no. Ninguno de nosotros somos israelitas naturales, físicos. Entonces ese texto, hermano, es para Israel, físicamente hablando. Literalmente, Malaquías, hermano, en cuanto a esa porción de los diezmos, es para Israel. Dígame entonces otra porción donde usted se base para decirme que sí hay que diezmar. Alguien por ahí dijo, por obediencia. Bueno, repito, si es por obediencia, es porque entonces en la Biblia tiene que haber un mandamiento. Y ciertamente el Señor sí le dio un mandamiento, pero no a la iglesia, sino a la nación de Israel. Amén. Bueno, entonces le va a decir, ¿Abraham le diezmó a Melquisedec, sí o no? La Escritura dice que sí le diezmó. La pregunta, hermano, es ¿por qué le diezmó? Y alguien me podrá decir, es que era una ley. Cuando Abraham nació, hermano, todavía no existía la nación de Israel. Todavía no había ley. Todavía no había nacido Moisés. Todavía no estaba por entonces la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué diezmó Abraham? Hay 3 clases de diezmo, y esto grábeselo en su mente y en su corazón. La primer causa o la primer razón por la cual, o la primer clase o una clase, pongámosla aquí, de diezmos es el diezmo por ley. La Biblia dice que había que diezmar, pero esa es una ley, es un mandamiento dado por Dios a Moisés para la nación de Israel. Había que diezmar, hermano, algo así como cuando usted compra algo. Cuando usted compra algo, hermano, usted está pagando el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿verdad? A usted, aunque le pregunten, aunque no le pregunten, le dicen, ¿quiere factura o no quiere factura? De todas maneras, usted está pagando un impuesto. Es decir, el diezmo era un impuesto. Pero la iglesia no está bajo la ley de Moisés. No sé si dice amén en esta noche. La iglesia no está bajo la ley. Entonces, como no estamos bajo la ley, nosotros no diezmamos porque nos lo esté mandando la Biblia. Por eso le digo, hermano, usted se puede encontrar todo el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar que el Señor le esté pidiendo a la iglesia diezmo. Ay, hermano, yo pensé que se iba a poner contento. Ya no hay que diezmar entonces, hermano. Entonces nos van a reintegrar todos los diezmos que hemos dado. Bueno, había una segunda clase de ley, de diezmo, y era el diezmo, le voy a poner aquí, por interés. ¿Quién practicó el diezmo por interés?
lo practicó un hombre llamado Jacob. ¿Qué le dijo Jacob a Jehová? Le dice Jehová: si me bendices, de todo lo que tú me des, el diezmo yo te voy a dar. Ese se llama un diezmo por interés. Hay gente, hermano, que le da a Dios con la intención de querer adquirir de parte de Dios algún favor. Mire, hermano, a Dios no hay que comprarle nada. Ya todo lo que usted y yo, hermano, necesitamos de Dios, ¿qué cree? Sí tiene un precio, pero el precio, hermano, no es dinero. El precio, hermano, para comprarle a Dios un favor, ni siquiera, óigalo bien, hermano, ni siquiera son las oraciones, ni siquiera son los ayunos, sino que alguien pagó un precio, y ese se llama Cristo Jesús, y el precio que pagó se llama la sangre de Cristo. En ese precio, hermano, está pagado absolutamente todo. Llámese sanidad, prosperidad, liberación, cualquier beneficio que usted quiera, hermano, ya está pagado en el precio llamado sangre de Cristo. Pero hay cristianos que diezman, hermano, como queriéndole comprar a Dios un favor. Usted ve que aquí usamos sobres, y en los sobres, hermano, anotamos el nombre. Y alguien por ahí puede preguntar: hermano, pero ¿por qué hay que anotar el nombre? Y me recuerdo que cuando empezamos la congregación, había muchos hermanos que decían: mire, hermano, yo diezmo, pero yo ni siquiera uso sobre. Yo lo meto directamente ahí al alfolí. Alguien dijo: bueno, yo lo meto en un sobre, pero no le pongo mi nombre. Y yo le pregunté a muchos hermanos al principio: ¿y por qué no? Y me dijeron la mayoría: porque en la otra iglesia de donde vengo, porque en otro lugar he escuchado que hay que anotar el nombre, y en la parte de atrás hay que anotar una petición. Como quien dice, le estamos comprando la oración. Mire, hermano, yo quiero que, mire, le doy 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, pero para que ore, porque quiero que se sane mi abuelita. Y entonces le anotaban ahí: el hermano fulano dio tanto y su petición es que se sane su abuelita. Entonces ese es un diezmo por interés. Te doy, Señor, pero para que tú me des. Y a Dios, hermano, le cuento que no hay que comprarle ningún favor. Todo en el evangelio, hermano, es por gracia, porque lo hemos recibido de gracia. Amén. No sé si dice amén. Bueno, entonces hace falta una tercer clase de diezmo aquí. ¿Cuál es la tercer clase de diezmo? La que estamos viendo ahorita ahí en Hebreos. ¿Quién le dijo a Abraham que había que diezmar? ¿Quién le dijo? Nadie, porque no había ley. Y usted no ve que Abraham le esté diciendo a Melquisedec: mira, te doy por gratitud porque vencí o derroté a los reyes. No. ¿Por qué le diezmó Abraham a Melquisedec? Por la sencilla razón, hermano, que Melquisedec era un siervo de Dios y le estaba ministrando pan y vino. ¿Qué es el pan en la palabra? Es la misma palabra. ¿Qué es el vino en la palabra? Es el gozo, es la libertad, es el fluir del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede reconocer cuando un hermano es ministro del Espíritu? Cuando está alimentándonos con el pan de la palabra, y cuando está dando, hermano, un ambiente de libertad al Espíritu Santo. ¿Por qué diezmó Abraham entonces? Por gratitud, por amor. We live in a unique place. A new estaba ahí, hermano, era un siervo enviado This por town Dios. is worth fighting for. No sé si dice amén esta noche. You think you're better than me? Pero cuando You diezmó lack Abraham, respect. Wait, They're coming. They're planning to attack right after dark. What's it gonna be? Pointless bloodshed? Or are we gonna work out our differences together? Defiance, episodio estreno, esta noche, solo por los Sci-Fi. sacerdotes eran los descendientes de Leví, que ellos no tenían herencia en la tierra, sino que la herencia de los levitas era Jehová mismo. ¿Se imagina, hermano, que le dijera Dios a usted: mira, no te voy a dar a ti nada de la tierra, te voy a dar como herencia la misma presencia de Dios? Hay gente, hermano, que quiere la tierra,
aunque no tenga presencia. Y hay quienes, hermano, a la manera de los levitas, le dice: ustedes su herencia, voy a ser yo. Imagínese, hermano, que Jehová sea la herencia de los levitas. ¿Quién estaba mejor? Pregunto en esta noche. Los levitas, hermano, porque su presencia era la misma presencia de Dios. Pero dice Abraham, cuando Abraham diezmó, él diezmó por Leví. Pregunto, ¿quién era Leví en relación a Abraham? ¿Qué era Leví de Abraham? O al revés, ¿qué era Abraham de Leví? Abraham, pongámoslo en esta escala. Abraham tuvo un hijo. ¿Quién fue su hijo? Isaac. ¿Qué era Isaac de Abraham? ¿Ah? Su hijo. Está muy difícil, su hijo. Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamaba Isaac y el otro se llamaba Jacob. ¿Qué era Jacob de Abraham? Está muy difícil esto, ¿ah? Su nieto. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de esos 12 hijos fue Leví. ¿Qué era Leví de Abraham? Pero dice la Biblia, hermano, que en los lomos de Abraham estaba Leví. De tal manera que cuando Abraham diezmó, dice la Biblia que diezmó por Leví. No sé si me entiende lo que queremos decir. Vamos a hablar en esta noche, hermano, acerca de la sanidad de los lomos. ¿Qué había en los lomos de Abraham? Estaba Leví. ¿Qué representan entonces, hermano, los lomos? Representa o contiene, ayúdeme, hermano, a pensar. Participemos todos, hermanos, por favor, si no siento que estoy hablando aquí solito. ¿Qué está dentro de los lomos? La descendencia. Entonces, hermano, mire, si Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y dice que por sus llagas y por sus heridas nosotros fuimos sanados, significa, amado hermano, que cuando a Jesús le estaban latigando la espalda, cada latigazo, cada herida, cada llaga que le estaban haciendo a Jesús en la espalda y dentro de la espalda los lomos, quiere decir, amado hermano, que Jesús estaba trayendo sanidad no solo a nosotros, sino que dice que la Biblia que Dios visita la maldad hasta la segunda, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Es decir, amado hermano, que lo que usted haga, lo que yo haga, lo van a recibir como consecuencia no solo nuestros hijos, también los nietos y también los bisnietos. ¿Qué representan entonces los lomos? Los lomos representan los ancestros. Los ancestros, si lo vemos de nosotros para atrás, pero si lo vemos de nosotros hacia adelante, ¿qué representa? La descendencia. No sé si me dice amén en esta hora. Mire, hermano amado, los lomos tienen muchas funciones en las escrituras, pero mire, yo estaba estudiando en esta mañana acerca de la función de los lomos, y si quiere lo vemos al final. Ahorita me interesa, hermano, que veamos esta parte de la herencia. ¿Cuántos ya tienen herencia para sus hijos? A ver, hermanos, ¿cuántos ya tienen herencia para sus hijos? Alguien dirá: hermano, ¿qué cree? La casa todavía no la ha terminado de pagar. ¿Qué cree? La casa está hipotecada. Pero, hermano, ¿verdad que cuando pensamos en herencia, luego pensamos en lo material? Pero fíjese que nosotros le heredamos a nuestros hijos no solo lo material. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos heredarle a nuestros hijos. Es más, tenemos que dejarle una herencia a nuestros hijos. No sé si dice amén. Hablo ahorita de lo material. Tenemos que trabajar, hermano, para dejarle a nuestros hijos herencia material. Bueno, pero también le heredamos otras cosas. ¿Qué más le heredamos a nuestros hijos? ¿Alguien le hereda a los hijos
¿Qué le digo, hermano? Cuando ven a sus hijos dicen igualito que su papá. Vamos ahora en lo físico. ¿Verdad que le heredamos a nuestros hijos, hermano, muchas veces rasgos físicos? ¿No le ha pasado, hermano, que de repente usted habla por teléfono y muchas veces la voz del hijo se parece mucho a la del papá? ¿Sí o no? O la de la hija se parece la voz a la de la mamá. Le heredamos a veces rasgos físicos a nuestros hijos, pero no solo físico, también le heredamos cosas de nuestro carácter. ¿Sí o no? Dígame si sí o dígame si estoy mintiendo. De repente, hermano, mire, se enojó y de repente usted, no sé si le pasaba cuando sus niños estaban chiquititos y se enojaban, y si era la mamá, que le decía a la mamá, igualito que tu papá. Y si el que regañaba era el papá, que le decía a la pobre nena, igualita que tu mamá. ¿Sí o no, hermano? Mira, ayúdeme en esta noche, o está durmiendo. Heredamos, hermano, muchas veces características propias de la persona, pero no solamente heredamos rasgos en nuestra alma, en nuestro carácter. Le cuento, hermano, que también le heredamos situaciones espirituales a nuestros hijos. No sé si dice amén en esta hora. Mire, le voy a leer algunos textos para que usted, no sé si los va a apuntar, no sé si los va a leer, o si solo quiere que yo se los lea. Segunda carta a Timoteo 1:5. Oiga lo que le dice el Señor a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, luego a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. Oiga, Pablo conocía a la abuelita Loida, conocía a la mamá Eunice y conoció al nieto Timoteo. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Traigo a memoria, como quien dice, me recuerdo que la fe que yo le vi a tu abuelita Loida, esa misma fe se la vi a tu madre Eunice, y esa misma fe la vengo a encontrar en ti, Timoteo. Pregunto esta noche, ¿usted le heredó esa fe a su papá? ¿Se la heredó a su abuelito? ¿Qué le heredó usted de su abuelito? A lo mejor le heredó, hermano, que cada vez que pasa tras una imagen se empiezan a hacer ahí no sé cuántas cosas. ¿Sí o no? Tal vez, mire, si Timoteo heredó de su mamá y de su abuelo una fe, no siempre se heredan cosas buenas. Bueno, pero partamos de nosotros para abajo. ¿Qué le estamos heredando a nuestros hijos? Ojalá, hermano, que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, porque si somos hombres y mujeres de fe, a lo mejor usted no va a ver los beneficios de su fe, pero a lo mejor sus hijos sí. Alguien dirá: mire, hermano, yo no tengo hijos. Mire, Abraham ni siquiera había nacido Leví, y Leví ya traía, hermano, en su genética, ya traía bendición material, porque su tatarabuelo, hermano Abraham, ya había diezmado. Imagínese, si el diezmo de Abraham le trajo riqueza a Leví, cuánto más a nosotros que somos hijos de Abraham. Cada vez, hermano, que usted ofrenda, que usted diezma, y eso que hablamos de lo material, sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos van a recibir la bendición por su obediencia. No sé si dice amén en esta noche. Bueno, eso es en el lado bueno, pero ¿se heredará también lo malo? Vaya.